Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han preguntado reiteradamente al respecto de la JMJ 2023 de este año que se llevará a cabo en Lisboa en relación a la Agenda 2030. Se han elaborado ya, he visto por ahí algunos documentos, también videos hablando sobre el tema y yo quisiera abordarlo de una manera muy objetiva. Para esto, permítanme dividir este video en tres partes. La primera, hablaré de el desarrollo que ha tenido en la página oficial de la JMJ este vínculo con la Agenda 2030, lo que se ha visto en el tiempo. Segundo, vamos a analizar concretamente lo que la Iglesia Católica dice al respecto de la Agenda 2030. Y por último, en el tercer punto quisiera darles un punto de vista personal como una apreciación sobre esto que se va a llevar a cabo. Entonces, comencemos con la primera parte. Para esto, tengo que indicarles la página oficial de la JMJ en su carta de compromiso. Vamos a ir allí, yo les voy a presentar en pantalla. Esta carta de compromiso es la primera que ha sacado esta página oficial. Lo que llama muchísimo la atención es que se proponga aquí, en este párrafo, lo siguiente. Nuestra misión es construir la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo. Primero. Segundo, los Laudato Si presentados por el Vaticano, que es una página específica que habla al respecto del cuidado de la casa común, y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Es decir, que para construir la misión de la JMJ se abraza o se toma en cuenta también la Agenda 2030. Algo que realmente llama negativamente la atención por evidentes razones que todos conocemos al respecto de esta agenda. Y luego dice, tendremos como fuentes de inspiración y principales indicadores los siguientes objetivos. Y los ponen aquí justamente los objetivos que provienen de la Agenda 2030, el 4, el 5, el 6, el 10, el 2, el 3, el 15 y el 17, de los cuales los más problemáticos son el 4 y el 5, que hablan al respecto de cuestiones que van en contra de la doctrina, como la anticoncepción, la idea distinta de lo que significa la familia, también, digámoslo así, para que no suene y no me bloqueen este video, la interrupción del embarazo o la terminación, digamos así, del embarazo. Ustedes saben a qué me refiero. Y la percepción también del hombre y de la mujer, ¿no? Que tienen una cuestión ideológica que no es compatible con la doctrina. Y además, un punto importante, que estos indicadores que apuntan a la ecología tienen también un trasfondo no con perspectiva cristiana, donde ya no es el hombre el que tiene el mandato de Dios de cuidar este jardín, este mundo, y que Él es el culmen de la creación, sino que la creación misma está por encima, la naturaleza me refiero, por encima del hombre. Y es una perspectiva que no concuerda, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces esto así presentado era muy lamentable. Gracias a Dios hubo muchas voces de manera escrita, yo también lo hice, presentando quejas al respecto de cómo van a presentar esto, así no se dan cuenta lo que promueve la Agenda 2030, sobre todo en estos numerales, el 5, el 4, no se dan cuenta que eso va en contra de la doctrina, y también se realizaron videos y esto, muy bien. A raíz de esto, gracias a Dios, vamos a un segundo punto en este desarrollo, la JMJ en Lisboa cambió su carta de compromiso, hizo unas modificaciones. Esa es la que primero nos encontrábamos y luego se presenta esta siguiente, que se ha dado hace un par de semanas. Carta de compromiso, miren que es distinta. Esta es la primera que se presentaba y esa es la segunda. Inclusive el formato es distinto. Y también aquí ya hace referencia a los enlaces. Aquí ustedes ven en azul para que uno vaya a los documentos específicos. En el anterior no. Bien, entonces aquí, sin embargo, se sigue mencionando a la Agenda 2030,
pero con un añadido, y dice siguiendo las orientaciones de la Santa Sede. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido muy positivamente, como un punto, digamos, a favor de haber escuchado de parte de la JMJ a quienes nos quejábamos al respecto, ¿no? Otro punto a favor, aunque no es tan relevante quizá, es que se sacó esos logos, esas imágenes, ¿no? ¿Se recuerdan? Vamos a poner la anterior. Aquí se ponía esto, haciendo hincapié específicamente en esos puntos, los cuales, ya digo, el cuarto y el quinto no son para nada compatibles con la fe. Según ellos lo promocionan en los objetivos de estos objetivos, ¿no? Porque hay objetivos, digamos el objetivo 5, y luego tiene los objetivos específicos del objetivo 5, ¿no? Y entonces ahí quien no lee y quien no profundiza, pues se termina quizá comiendo o lamentablemente pasando un gato por liebre y comiéndose algo que es tóxico con apariencias de algo saludable, ¿no? Bien, hasta aquí está esto. Entonces hubo dos modificaciones, como he dicho. Aquí está Agenda 2030, Naciones Unidas, pero ahora siguiendo las orientaciones de la Santa Sede, y quitaron también los logos. Son como los más relevantes. Positivo. Y más positivo es que hacen este enlace a las orientaciones de la Santa Sede. Este link, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a lo siguiente. Aquí tenemos entonces el documento al que nos remite la JMJ para saber qué indicaciones ha dado la Santa Sede sobre la Agenda 2030. Estamos aquí en una página llamada Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Hay un organismo de la Santa Sede que mantiene diálogo con la ONU. Nota de la Santa Sede en el primer aniversario de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es la Agenda 2030. Por Monseñor Bernardito Ausa. Actualmente es otro el responsable, pero en ese tiempo, en el 2016, era Monseñor Bernardito. Y escribe al secretario general de la ONU al respecto de lo que la Santa Sede quiere decir, aclarar sobre la Agenda 2030, y también nos sirve a todos nosotros. Entonces no leeremos todo el documento íntegramente porque se llevaría mucho tiempo. Sin embargo, yo voy a ir a los puntos específicos aclaratorios, ¿sí? Que nos han causado quizás cierta incomodidad o incertidumbre de que cómo la Santa Sede adopta esto y nos propone en la JMJ de este año. Es porque la Iglesia Católica se ha pronunciado y ha hecho estas respectivas aclaraciones, que yo considero han sido satisfactorias sobre la doctrina, sobre la fe delante de esta Agenda 2030. Anexo a la carta de 25 de septiembre de 2016 dirigida al Secretario General por el Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Es decir, que este documento tiene un anexo, y este anexo es el que vamos a ver a continuación. Aquí básicamente se está presentando Monseñor diciendo que la Santa Sede quiere presentar una nota explicativa al respecto de la asunción de la Agenda 2030. Y es lo que veremos a continuación. Nota de la Santa Sede. Básicamente en la introducción lo que se hace es mencionar la Agenda 2030, que el Papa Francisco ve con buenos ojos y también inclusive la cataloga como un importante signo de esperanza. Esto lo asume así el Papa, puede ser criticable, sí, es verdad. Sin embargo, digo, la Santa Sede ha hecho una explicación al respecto, para que no haya confusión y no digan que la Santa Sede está asumiendo todo lo de la Agenda 2030 con esas cosas lamentables que propone. No, sino que por eso hace esta nota aclaratoria, ¿no? El documento nos dice que se va a dividir en dos partes. La primera establece los puntos claves contenidos en el discurso del Papa Francisco a las Naciones Unidas en relación con la Agenda 2030, y la segunda parte considera la Agenda 2030 a la luz de estos y otros principios. Vamos a mirar puntos importantes de esta primera parte. Los pilares del desarrollo humano integral, a saber, el derecho a la vida y, más en general, el derecho a la existencia de la propia naturaleza humana, se ven amenazados cuando ya no reconocemos ninguna instancia por encima de nosotros mismos y no vemos más que a nosotros mismos.
Esto solo puede remediarse mediante el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que incluye el respeto absoluto por la vida en todas sus etapas y dimensiones y la diferencia natural entre el hombre y la mujer. Los derechos humanos se derivan de una comprensión correcta de la naturaleza humana, la persona humana, la dignidad humana inherente y la ley moral. Entonces aquí, con base al discurso del Papa, se ponen ya ciertos principios y bases. Derecho, básicamente, a la vida. Segundo, una ley superior a nosotros mismos, es decir, que se habla de un ser superior que ha inscrito eso en nuestros corazones. La diferencia natural entre el hombre y la mujer, y también pues que hay una ley moral que va unida a la dignidad de la persona, de la naturaleza humana. Eso es importantísimo, porque entonces cualquier cosa que vaya en contra de esto en la Agenda 2030 ya es inaceptable para un católico, para un cristiano. Con lo cual se rechazará todo aquello que, como he dicho, va en contra de esto y se puede mirar benévolamente y también promocionar aquello, en cambio, que va en pos de la doctrina, en pos de la revelación del pensamiento de la Iglesia, ¿no? En el punto 8 nos encontramos con lo siguiente: promocionar medios tanto espirituales como materiales. Al mismo tiempo se necesitan los mínimos medios espirituales y materiales para que una persona pueda vivir dignamente y crear y mantener una familia, que es la célula primaria de todo desarrollo social. Mantener una familia, entendida también según el principio de la diferencia entre el hombre y la mujer que ha expuesto el Papa Francisco, en términos prácticos eso significa libertad religiosa y educación. En eso también entraría la educación católica, evidentemente, así como alojamiento, trabajo, tierra, alimentación, agua y atención médica. Son puntos importantes. Numeral 10. El derecho a la educación a la luz del sentido trascendente de la persona humana. El derecho a una educación integral y de calidad debe incluir la educación religiosa. Es decir, que si la Agenda 2030 promueve algo como una especie de educación solamente secular y con alguna ideología, pues esto no es compatible, ¿no? Y más bien apunta directamente el Papa a educación religiosa, espiritual, ¿no? Esto presupone un enfoque holístico que se garantiza ante todo respetando y reforzando el derecho primario de la familia a educar a sus hijos, así como el derecho de las iglesias y grupos sociales a apoyar y ayudar a las familias en este empeño. El punto de la educación, cuando se habla en la Agenda 2030, se tiene que entender también a la luz de estas aclaraciones. Y repito, todo aquello que vaya en contra de esto que declara la Santa Sede, pues es inaceptable. Nos encontramos ya en la segunda parte. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aquí es cómo la Santa Sede mira la Agenda 2030 teniendo en cuenta el discurso del Papa Francisco y evidentemente pues la doctrina de la Iglesia. Con lo cual se va a esclarecer ciertos puntos, inclusive turbios, que se presentan en esta Agenda 2030 como inaceptables o que nosotros los católicos tenemos otra visión al respecto. La Agenda 2030 es una señal clara de que a pesar de las diferencias en algunas áreas, la comunidad internacional se ha unido y ha afirmado su compromiso de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y garantizar que todos los niños, mujeres y hombres en todo el mundo tendrán las condiciones necesarias para vivir en verdadera libertad y dignidad. Teniendo en cuenta que la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y metas enumerados en la agenda, en este punto la Santa Sede, de conformidad con su naturaleza y misión particular, desea, atención, hacer aclaraciones y reservas sobre algunos de los conceptos utilizados en la Agenda 2030. La Santa Sede desea resaltar el hecho de que los comentarios realizados aquí tienen en cuenta las reservas que se hizo constar en actas con respecto a las metas 3.7 y 5.6. Atención, 3.7 y 5.6. La Santa Sede ya muestra su reserva al respecto de esto, ¿no? Es decir, que no cuadra. 3.7 y 5.6. El objetivo 3 es salud y bienestar. Aquí lo tenemos. Y el objetivo 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entonces la Santa Sede dice que en relación al objetivo 3, a la meta 7 específica, ¿no?
Vamos a ir 3.7, esta que está aquí. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan ver. Y está así. 3.7 dice: para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Entonces la Santa Sede dice: tenemos reservas con esto no comulgamos, porque ya al hablar de esto, de servicios de salud sexual y reproductiva, se estaría hablando de anticoncepción, de libertinaje sexual, conocimiento del cuerpo, que incluye también inclusive hasta masturbación en estas pseudo enseñanzas al respecto de la educación sexual, ¿no? Planificación familiar, no incluye el matrimonio, por ejemplo, y también pues lo más penoso también, ¿no? Que es el terminar la vida del niño en el vientre de su madre. Y por otro lado, dice 3.7 y también la 5.6. Vamos a ir al objetivo 5 a la meta 6, que también la Iglesia Católica, en este caso la Santa Sede específicamente, propone como inaceptable. Por lo menos muchísimas reservas. 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Básicamente, tengo que decirles, lo que promueve es también lo que he mencionado hace un momento. Entonces la Iglesia Católica también no estamos pues comulgando con esto. En cuanto a la interpretación de este documento de la Agenda 2030, dice lo siguiente en el numeral 16, en el inciso B. A este respecto, la Santa Sede sostiene que la Agenda 2030 debe interpretarse de buena fe, según el sentido corriente de los términos en su contexto y a la luz del objeto y fin de la Agenda 2030, que se establece en el preámbulo y reafirmado en la declaración. Es decir, que la Santa Sede mira con mucha benevolencia, eso sí es verdad. Dice, hay que prestar atención a lo que dice allí, esos objetivos que presentan, pero eso me parece demasiado, pero demasiado ingenuo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ellos ponen allí, pero ya en la acción, en lo que ellos realizan, tomando eso como la base, pues proponen cosas que son totalmente contrarias a la fe. Y nosotros sabemos eso de más, ¿no? Creo que inclusive no tengo que especificarlo, ¿no? Pero todo lo que proponen en los países, las formas de educación, lo que hemos visto en este canal inclusive como propuestas de todos estos ambientes de la ONU, de la OMS y luego también cuestiones ideológicas, eso está claro. Pero la Santa Sede, digo, mira con demasiada benevolencia, digo hasta ingenuidad, ese documento y lo presenta así como tomemos en cuenta esos bonitos objetivos que tiene. En ese punto, pues, está bien, pero cuidado con la ingenuidad. ¿Qué es lo que ellos están haciendo realmente? ¿Con quiénes están aliados? Por ejemplo, un obispo me decía, yo nunca podría aliarme con una organización que promueve terminar la vida del niño en el vientre de su madre. Nunca, ¿no? Ya allí hay una inmoralidad. Ya allí hay una cuestión esencial, profunda, que radicalmente me vuelve incompatible con él, ¿no? Y lamentablemente, y eso es lo que diré en mi tercer punto de este video, la tercera parte, yo no comulgo completamente con esta asunción, asumir la Agenda 2030 en la Iglesia Católica y tampoco en la JMJ, ¿no? No por lo que ponen allí escrito, sino también, sobre todo, por lo que hacen. Sin embargo, digo, es bueno que la Santa Sede se haya pronunciado y haya esclarecido. Estamos viendo justamente esto. Miremos otros puntos importantes. Numeral 17, objeto del orden del día. Aquí nos vamos a dar cuenta que realmente la Santa Sede mira con mucha benevolencia y, repito, muy ingenuamente lo que propone la Agenda 2030, porque interpreta de una forma muy cristiana, ¿no? Pero no toma en cuenta lo que ellos realmente quieren hacer. Atención, con la Agenda 2030, la comunidad internacional se compromete a erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones.
se presenta algo noble. Sobre la base de la centralidad de la persona humana como sujeto principal responsable del desarrollo y el compromiso relacionado de que nadie se quedará atrás. Entonces la Santa Sede toma eso y dice, aquí están poniendo a la persona humana como el centro, básicamente, de la creación. Es decir, que tiene una dignidad y todo está justamente girando en relación a la persona humana. Pero aquí no dice esto. La Agenda 2030 lo que está diciendo es que él es el principal responsable. Centralidad de la persona humana como sujeto principal responsable. ¿De qué? De ese desarrollo. Evidentemente, porque nadie más puede hacerlo en este mundo, en esta tierra. Nadie más se puede preocupar del desarrollo y del compromiso relacionado con los demás. Solamente la persona humana. Entonces, la Santa Sede dice, miren, está hablando de una centralidad de la persona humana, pero solamente lo está haciendo la Agenda 2030 en cuanto a esto que menciono. Pero la Iglesia igual hace esta advertencia. Es en esta perspectiva que debe leerse toda la Agenda 2030. Y esto incluye el respeto al derecho a la vida de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, que interpreta este texto que propone la Agenda 2030 de una forma demasiado benévola e ingenua, repito. ¿Por qué? Porque la está interpretando cristianamente, diciendo aquí lo que están mencionando es que hay un respeto a la dignidad y a la persona humana, cuando realmente la agenda está solamente diciendo el responsable es el ser humano y entonces que haga algo, ¿no? Pero porque es el único que tiene inteligencia, razón y tecnología, pues para desarrollar esto. Sin embargo, es bueno que la Santa Sede diga y haga esta aclaración que hay que tener un respeto desde la concepción hasta la muerte natural. Y si en la Agenda 2030 se presenta algo que va en contra de eso, nosotros no lo aceptamos. Sobre la centralidad del ser humano, dice, esto a su vez implica una conciencia creciente de nuestra naturaleza humana en general, de la dimensión trascendente de la existencia humana, así como el respeto por el cuerpo humano en su feminidad o masculinidad. Aquí hace una aclaración oportuna. La Santa Sede, la Iglesia Católica, mira al ser humano en su biología, ¿sí? Y según eso su cuerpo y respeta pues su masculinidad y también su feminidad. Eso es importante decirlo porque en esta agenda pues también a veces se proponen cosas distintas cuando se habla de el género, ¿no? En el numeral 19, el concepto de dignidad humana, la Agenda 2030 utiliza el término dignidad de diversas formas. También la Santa Sede hace una acentuación. En el inciso A dice, reconoce la dignidad de todo ser humano al utilizar el término dignidad humana, la Agenda 2030. Que la Santa Sede entiende, aquí viene, ¿no? Lo que dicen ellos y lo que la Santa Sede en su interpretación cristiana quiere hacer. Repito, algo muy benévolo e ingenuo. Que la Santa Sede entiende como la dignidad humana inherente e inalienable, es decir, el valor trascendente de la persona humana, del cual se derivan derechos y deberes. Entonces aquí expone la Santa Sede lo que nosotros como católicos creemos al respecto de la dignidad humana como algo inalterable, algo de lo cual uno siempre goza desde la concepción hasta la muerte y para nosotros también después de la muerte, pero que en cambio ellos cuando hablan de dignidad pues hablan de diferentes formas, a tal punto que la dignidad de la mujer está por encima que de el niño en su vientre, ¿no? Pero insisto, es oportuno que la Santa Sede haga esta aclaración para que cuando un católico vea una propuesta así de la Agenda 2030 diga, la Santa Sede ya me ha advertido que eso no puedo aceptar, sino que nosotros reconocemos la dignidad humana desde siempre como algo recibido por Dios, desde la concepción hasta la muerte natural y hasta la eternidad, ¿no? En el numeral 20, promoción de mujeres y hombres, niñas y niños, en el inciso C también se hace una aclaración oportuna. Dice, la Santa Sede enfatiza que cualquier referencia a género, igualdad de género o igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas se entiende de acuerdo con el uso ordinario y generalmente aceptado de la palabra género basado en el origen biológico, identidad que es masculina y femenina, lo que a su vez se ve reforzado por las numerosas referencias en la Agenda 2030 a ambos sexos. Aquí también la Santa Sede dice que solamente la referencia a género se debe entender en sentido biológico.
en cuanto un hombre o una mujer, no en el sentido ideológico que se propone, ¿no? Entonces también hace una interpretación cristiana muy benévola, ¿no? Sí, aceptamos que se haga referencia a género, pero solamente en cuanto biológico, ¿no? Solamente hay hombre y solamente hay mujer. El Papa Francisco, siguiendo los pasos de sus predecesores, ha hablado con frecuencia sobre los peligros de la ideología de género, que niega la relevancia del sexo biológico masculino y femenino, al opinar que existe una plétora de géneros basados en las percepciones subjetivas de cada uno. Es decir, que se presenta lo que dice la Iglesia, lo que también ha dicho el Papa Francisco, que esto de ideología de género y todas esas cosas raras no las aceptamos, aun cuando entendemos que hace referencia a género en la Agenda 2030, pero nosotros la asumimos solamente en cuanto biológico. Otra vez, es una interpretación muy benévola y también hasta ingenua, porque claro está que habrán algunos que dirán, la Agenda dice esto, entonces también podemos usar género, ya que la Santa Sede la está asumiendo, y entonces comienzan a promover una ideología de género. En este mismo numeral, en el inciso D, nos dice lo siguiente, y es una buena aclaración. Básicamente dice que la Iglesia Católica, la Santa Sede, no utiliza el término empoderamiento, que ustedes ya seguramente se han familiarizado. Muchas mujeres, inclusive católicas, les ha gustado esto. Religiosas por ahí andan diciendo de que nos estamos empoderando. Dice, nosotros no utilizamos esto, sino más bien utilizamos el término promoción. Al utilizar el término promoción en lugar de empoderamiento, la Santa Sede busca evitar una visión desordenada de la autoridad como poder en lugar de servicio. Eso es importante, ¿no? También para que no digan, como la Santa Sede promueve la agenda, entonces también nosotros, por aquí con heridas de feministas, comiencen a promover empoderamiento de la mujer. Por favor, eso no es lenguaje católico. Más bien nosotros proponemos, la Santa Sede, utilizar el término promoción para que sea en pos del servicio. Continúa. En consecuencia, para evitar connotaciones ideológicas y políticas, la expresión promoción de la mujer debe entenderse como el respeto a la dignidad de la mujer, fortaleciéndola, educándole, dándole voz cuando no la tenga y ayudándola a desarrollar capacidades y asumir responsabilidades. Importante. Y para complementar esto, continúa. F. Sin embargo, la promoción de la mujer es difícil de lograr sin la promoción de los hombres, en el sentido de alentarlos y apoyarlos para que sean esposos y padres responsables y asuman sus responsabilidades en la promoción del desarrollo integral de las mujeres y las niñas. Muy bien explicado, ¿no? En el numeral 21, al respecto de la salud, también hay otra buena explicación, aclaración. Inciso A. El término vida saludable, que se utiliza en la Agenda 2030, debe entenderse como la salud de la persona en su conjunto, incluidos los más vulnerables, los no nacidos, ¿sí? Y hay una postura clara al respecto de los embarazos y de los niños que están allí. Los enfermos, los discapacitados durante todas las etapas del desarrollo de la vida de la persona, tomando en consideración todas las dimensiones, física, psicológica, espiritual y emocional. En el inciso B continúa, siendo el derecho a la salud un corolario del derecho a la vida, nunca podrá ser utilizado como medio para acabar con la vida de una persona que lo es desde la concepción hasta la muerte natural. Una persona, desde la concepción hasta la muerte natural, la Iglesia Católica reprueba cualquier búsqueda de la salud a costa de acabar con la vida de otra persona. Ya sabemos a qué se está refiriendo, ¿no? Lo mismo es cierto para los objetivos 3.7 y 5.6, los que hemos visto también al inicio que les mencionaba. C. Con respecto a la salud reproductiva y expresiones relacionadas, incluyendo salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, aquí la Santa Sede también hace una aclaración. Los mismos términos reproducción y reproductivo son problemáticos, son los que usa justamente la Agenda 2030. Son problemáticos, ya que oscurecen la dimensión trascendente de la procreación humana. Se prefiere el término procreación porque refleja la participación de la pareja hombre y mujer en la obra de creación de Dios. ¿Sí? Entonces no se utiliza en el lenguaje católico reproducción, sino procreación. Y así también nos advierte de que la Agenda 2030
utiliza este término con el cual no comulgamos. En la última oración del punto D nos dice: la Santa Sede rechaza la interpretación que considera como dimensiones de estos términos al aborto y el acceso al aborto, la maternidad subrogada o el aborto selectivo por sexo y la esterilización. Entonces también en cuanto a la salud, la Iglesia Católica no comulga con nada de esto que se ha mencionado, puesto que hay una cuestión moral que trasciende a la percepción, a la emoción, al inclusive el momento trágico por el que esté pasando una persona. Numeral 22. Los derechos y deberes de la familia. Que la persona humana, un ser social, esté en el centro de la Agenda 2030, aquí yo discrepo, porque como hemos visto, no habla de la centralidad en cuanto a dignidad y superioridad en relación a todo lo creado, sino que habla una centralidad de responsabilidad solamente, ¿no? Y hay una distinción grande, ¿no? Dice, significa, y la Santa Sede subraya, que la familia, unidad natural y fundamental de la sociedad basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, está también en el centro de la Agenda 2030. Otra interpretación, a mi consideración, muy benévola, ingenua, y hasta cierto punto, por interpretaciones de algunos ambientes de la Iglesia, peligrosa, ¿no? De llegar a determinar que, como la Agenda 2030 lo pone en el centro, repito, no en dignidad, no en superioridad en relación a la demás creación, sino que lo pone en centro solamente como el responsable de hacer algo para cuidarla. Interprete la Santa Sede que también se está buscando como un matrimonio siempre y solo entre un hombre y una mujer. Sabemos que esto no es lo que propone realmente la Agenda 2030 y todos sus promotores, ¿no? Pero es bueno, digo, que la Santa Sede haga esta aclaración y diga la postura firme de la Iglesia al respecto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Numeral 23. Los derechos y deberes de los padres. Aquí se resalta el matrimonio entre un hombre y una mujer y también el derecho de los hijos de conocer y ser cuidados por sus padres, ¿no? Eso está también muy bien descrito. Y aquí dice algo importante. Además, el punto B. La Santa Sede subraya que no puede respaldar métodos de planificación familiar que separan fundamentalmente las dimensiones esenciales de la sexualidad, a saber, los elementos unitivos y procreativos del acto conyugal entre un esposo y una esposa. Entonces también aclara que la relación íntima siempre es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio y también especifica que eso tiene que tener un fin, el fin unitivo y procreativo. Cuando se utilizan métodos de planificación familiar, en este caso métodos anticonceptivos, pues la Iglesia Católica no está a favor de eso, se desvincula de ello. En este mismo numeral, el punto F dice, en consecuencia, la Santa Sede lee la Agenda 2030, aquí es otra lectura demasiado benévola, demasiado ingenua, con particular atención a la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna, prevenible, para incluir al niño por nacer. Pero nosotros sabemos que la Agenda 2030, también entre sus promociones está el derecho de la mujer, de su cuerpo, y también de legalizar el aborto. Y esto no es un invento, eso está en los documentos oficiales, ¿no?, que ellos promueven. En el numeral 25, desarrollo humano integral, también se menciona algo importante. En el punto B, dice, por lo tanto, las consideraciones de dimensión moral, espiritual y religiosa no pueden ser ignoradas sin perjuicio grave para la persona humana y su pleno desarrollo. Así hace hincapié pues en esta dimensión espiritual y religiosa que también es propia e indispensable para el desarrollo humano, ¿no? Y entonces todo aquello que proponga la Agenda 2030 que vaya en contra de esto no es admisible para un creyente. Bien, esto es lo que yo he querido presentarles como puntos de aclaración que la misma Santa Sede ha propuesto en el año 2016 para despejar cualquier duda que se tenga, ya que la Santa Sede y el Papa Francisco han asumido la Agenda 2030. Y por último, esa es la tercera parte de este video, que es la más breve, solamente quiero darles mi criterio. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que cuando comentaba, pues ya lo iba diciendo básicamente. Para mí,
el asumir la Agenda 2030 es primero algo innecesario completamente. Tenemos documentos de parte de la Iglesia que hablan sobre lo que se conoce como el desarrollo humano integral, que también incluye el desarrollo sostenible, el tan famoso desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, tenemos documentos dentro de la Iglesia Católica, tenemos la doctrina social de la Iglesia. Y si es que se quisiese, pues, hacer referencia a algunos puntos de la Agenda 2030, sería así, haciendo referencia a este punto y a este otro punto. Pero me parece innecesario que se asuma la Agenda 2030. Evidentemente, con todas las aclaraciones inclusive que se han hecho, pero no cuela todavía. Hay algo allí. ¿Por qué se enfatiza en promover una agenda? Luego de esto viene, me parece que es ingenuo, porque se asume algo diciendo, cogemos todo lo bueno para implementarlo en el ciudadano, en el fiel cristiano. Pero esto no contempla lo que podría provocar. ¿Qué podría provocar? Lo que está pasando actualmente, que como la Santa Sede ha asumido la Agenda 2030, entonces ya círculos dentro de la Iglesia Católica dicen, pero ¿cómo? Si la Iglesia utiliza el término género, pero si la Iglesia habla al respecto de la educación sexual y reproductiva, porque ha asumido la agenda, y se dan todos esos malos entendidos, que ellos ni siquiera han leído esto. Muchísimas personas ni siquiera han leído esta nota aclaratoria de la Santa Sede. Y entonces viene la confusión. ¿Y a costa de qué? De nada. Porque no aporta algo nuevo la Agenda 2030. Todo esto, estas promociones, estas búsquedas de igualdad, de la dignidad, de proteger también la naturaleza, lo que se nos ha dado, eso está en el Evangelio. Y eso está en los documentos ya establecidos por la Iglesia Católica. Entonces, me parece innecesario, ingenuo y que propicia malos entendidos, y por ello lo considero realmente como un error. Sin embargo, doy gracias a Dios porque la JMJ y la Santa Sede han hecho esas aclaraciones. Esto que les comparto como una visión personal, la he compartido con sacerdotes, con laicos comprometidos, inclusive con mi obispo, y todos también me dicen lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Considero es un error. Sin embargo, ya que la Santa Sede y el Papa lo han asumido, por lo menos en este tiempo del pontificado del Papa Francisco, pues esto, ya que tampoco nos invita al pecado, pero considero es un error, pero no un pecado, entonces tenemos que obedecer. Tenemos que sufrirlo, respetar que lo hayan asumido. Bueno, esto no es algo imperativo para cada uno de los fieles, es solamente una postura que se toma, lo cual requiere evidentemente respeto, pero, insisto, no veo que sea necesario. Más bien es un error. En cuanto a la JMJ, pues yo personalmente no aconsejo asistir, para que se haga también un reclamo público y se manifieste que no es necesario, que inclusive los jóvenes digan, nosotros no queremos comprometernos con una Agenda 2030, puesto que la carta de compromiso la presenta allí, comprometerme a buscar un fin tomando en cuenta, apoyando la Agenda 2030. Repito, aun cuando se hagan las aclaraciones, sin embargo, el hecho de apoyar esto no cuaja, no es conveniente. A mi parecer, yo no recomiendo. Sería algo hermosísimo que la Jornada Mundial de la Juventud diga, es verdad, no es necesario. Tenemos otros documentos, vamos a hacer referencia a eso de acá, y vivamos la fiesta en paz, ¿no? No hagamos lío y más bien escuchemos a las quejas que se han presentado dentro de la Iglesia. Y en cuanto al Papa Francisco, si él lo ha asumido con mucho respeto, pues sencillamente es una postura de él. Uno puede tranquilamente decir, yo no comulgo con esa postura. ¿Esto es lícito? Por supuesto que sí, pero siempre con mucho respeto, siempre con mucha humildad y sabiendo que él tiene una autoridad y tiene un estado de gracia inclusive que se puede aplicar justamente lo que decía Madre Teresa de Calcuta. Dios escribe recto en renglones torcidos. Para mí, esto es como un renglón torcido.
pero también veo la mano de Dios en las decisiones del pontífice para que de alguna manera esto nos lleve a algo que solamente Dios conoce. Y es por eso que nunca podemos perder la esperanza. Eso es un misterio hermosísimo de la providencia y del acompañamiento del Espíritu Santo en la Iglesia. Entonces, en esto que es lícito no estar de acuerdo, pues inclusive en este desacuerdo, tener reverencia, tener respeto por la autoridad del Papa. Sencillamente ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.